Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. El Consejo de Estado aprobó el Decreto Ley 113 sobre las transacciones en divisas en la economía nacional, que apareció publicado hoy en la mañana en la Gaceta Oficial, junto a la Resolución 140 del Ministerio de Economía y Planificación, que establece las bases generales para el sistema de gestión, control y asignación de las divisas de la economía nacional, la Resolución 125 del Banco Central de Cuba sobre las normas para la operatoria de cuentas bancarias denominadas en divisas y la Resolución 126 de ese propio organismo, que establece las normas para la asignación de capacidad de acceso a la divisa. Sobre estas importantes decisiones y estas significativas decisiones que se han dado a conocer en la jornada de hoy, pues estaremos hablando en nuestra mesa redonda con información de primera mano que nos podrán brindar el compañero Joaquín Alonso Vázquez, ministro de Economía y Planificación de nuestro país, y la compañera Juana Lilia Delgado Portal, ministra presidente del Banco Central de Cuba. Con ellos estaremos compartiendo pues información, detalles que puedan permitir aquilatar el valor de estas decisiones y la manera en que se pondrán en práctica dentro de la operatoria de nuestra economía. Así que a ustedes los invito a que nos acompañen en esta importante mesa redonda. Bueno, como decíamos esta mañana, se dio a conocer a través de nuestros medios de comunicación la publicación en la Gaceta Oficial de este decreto ley y 3 resoluciones que van encaminados sobre todo al ordenamiento de todo el proceso para la gestión, el control y la asignación de divisas en nuestro país. Estas decisiones, ministro Joaquín, que han sido anunciadas hoy, ¿cómo se insertan dentro del plan de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía cubana? ¿Qué objetivos tienen estas decisiones? Bueno, Randy, buenas tardes. Primero que todo, a televidentes, radioyentes, a nuestro pueblo en general. Y precisamente estas normas que se dan a conocer en el día de hoy, son parte del trabajo que se viene desarrollando durante bastantes meses, vinculadas al objetivo número 1 del programa de gobierno, que precisamente lo que busca es estabilizar macroeconómicamente la economía. Es una de las aristas de trabajo que viene desarrollándose por varios organismos, sobre todo los organismos globales de la Administración Central del Estado, de conjunto con el Grupo Económico. Se ha evaluado en diferentes momentos en el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros, se ha abordado con la academia, con nuestros consejos técnicos asesores de todos los ministerios, y va encaminado a darle solución macroeconómicamente a una problemática que tiene que ver con la circulación monetaria. Se trata de una norma que, como parte del programa de gobierno, y tal como se anunció en la Asamblea Nacional desde el año pasado, tiene que ver con la dolarización parcial de la economía. Primero que todo, fue necesario la aprobación y la evaluación del Decreto Ley 113, que es el que establece la sombrilla para que las transacciones en divisas puedan tener lugar de forma legal, porque recordemos que durante la tarea de ordenamiento, el Decreto Ley que puso en vigor la tarea de ordenamiento estableció que todas las transacciones de territorio nacional eran en pesos. Si no eran en divisa y todo en pesos. Sin embargo, la misma vida de estos años fue llevando a determinados actores de la economía, que fueron también creciendo y desarrollándose, a hacer determinadas operaciones en divisa al margen del decreto ley, y se trata precisamente de buscar rescatar las capacidades empresariales dentro de la situación actual, para que los diferentes actores de la economía que hoy trabajan en diferentes escenarios cambiarios, con tasas de cambio diferentes, puedan encadenarse, puedan conversar y sus relaciones monetario-mercantiles no afecten o beneficien unos a otros. Esto es un objetivo estratégico que tuvimos que diseñar, precisamente contrario a lo que económicamente y desde el punto de vista de seguridad nacional es a donde estamos abocados. Porque recordemos que la dolarización parcial es un estado, una acción no deseada
pero en las condiciones actuales es imprescindible abordarla a los efectos de poder rescatar, primero, el orden en las relaciones monetario-mercantiles entre todos los actores económicos, segundo, transparencia en todas esas transacciones, y en tercer lugar, crear las bases para los encadenamientos necesarios que permitan impulsar las producciones, impulsar y crecer en las capacidades de exportaciones de bienes y servicios, y que se nutra de manera lógica, ordenada y con canales lícitos todas las capacidades y necesidades que requieren los actores de la economía para reimpulsar la producción y la prestación de servicios. Pero en ningún momento estamos renunciando a ese objetivo estratégico, que en algún momento tenemos que ir a la desdolarización total, a que todas las transacciones sean en pesos, que sería lo que de verdad llevaría a nuestro país a un desarrollo sostenido y creciente durante el ejercicio de la economía o el ejercicio de los planes anuales y también en los planes estratégicos hasta 2030. Y bueno, ya estamos trabajando incluso las primeras ideas de una planificación estratégica a más largo plazo. Cuando se habla de este mecanismo, ¿no?, este sistema de gestión de control de las divisas, de su asignación, se está hablando de esos objetivos, como usted decía, de impulsar a la economía. Pero ¿bajo qué principio se haría ese mecanismo? ¿A quiénes serían aplicables estas normas que se aprobaron en el día de hoy? Bueno, me voy a referir a los principios, como me estás preguntando, pero primero tenemos que hablar de los objetivos de la propia norma. Es decir, no del decreto ley, pues el decreto ley es la sombrilla legal que permite que las transacciones en divisas puedan desarrollarse en la economía. Voy a referirme ya a la resolución 140 que emite el Ministerio de Economía y Planificación, que también se pone en vigor en los próximos días, hoy fue publicada, y cuyo objetivo, primero que todo, es ordenar el sistema de gestión, control y asignación de divisas. Y fíjense que tiene un orden. Primero hay que gestionar la divisa, primero hay que tenerla, después controlarla y después cómo se van a realizar esas transacciones. En segundo lugar, regular cuáles son las operaciones que se van a ejecutar en divisa y desde qué tipo de cuenta. En tercer lugar, define esta norma también las fuentes lícitas de acceso a las divisas. No es acceder a las divisas a todo costo, porque tenemos que regir siempre, esto es un Estado de Derecho, y bajo las normas de la Constitución y las regulaciones y otras leyes tenemos que conducir estos derroteros. Y precisar también en esta resolución, que está bien clara, cuando la población y los actores económicos la vayan entendiendo, la vayan profundizando, se van a ir dando cuenta que se precisan cuáles son las transacciones a lo interno de la economía que sí pueden ser en divisa. Porque se trata de un proceso que no es dolarizar la economía. Y cuando hablo de dolarizar no me estoy refiriendo al dólar, es un término que usamos los economistas para saber que coexiste la moneda nacional con otras divisas en la economía, las que autorice el Banco Central, como en cualquier país del mundo. Pero el concepto de dolarización parcial de la economía quiere decir que, además de tu moneda nacional, en las transacciones monetarias mercantiles también puedes operar en divisas. Y hablamos de dolarización parcial porque esta resolución acota el alcance y la profundidad del proceso. Es decir, no es todas las transacciones, no pueden ser en divisas. Y la profundidad, tampoco todos los actores de la economía tienen que operar en divisas. Aquí se han definido los sujetos de la norma, que son las personas jurídicas y cubanas extranjeras, las personas naturales que realizan actividad económica. Aquí no nos estamos refiriendo a las personas a título personal, sino son solo los actores económicos. Esta norma no rige para las personas naturales que no hacen actividad económica, que reciben un salario o una pensión, no estamos hablando de eso. Los contratos de asociación económica internacional, que tienen que tener relaciones en divisa, los proyectos de desarrollo local que se encadenen con procesos de exportación o tengan acceso a fondos externos, etcétera. Los proyectos de cooperación internacional, como es lógico, un proyecto que se desarrolla para un objetivo determinado y que cuenta con un financiamiento o un fondo que viene del exterior, debe operar en divisa. Y bajo los principios que usted preguntaba, el principal es estimular la producción para la exportación. Es decir, estimular las capacidades de exportación de nuestra economía desde cualquier actor de la economía, estatales o privados, no hay distinción en ninguno. Segundo, estimular también la sustitución de importaciones.
Tenemos ejemplos como en la producción de los granos, un esquema que hemos diseñado y que ya está funcionando, como un arroz que se produce, pongo el ejemplo, en Los Palacios, a partir de un proyecto de cooperación con los vietnamitas, el arroz que ellos producen se le compra en divisa a esos productores y eso les permite acceder a nuevos recursos, nuevos insumos para ir incrementando paulatinamente la producción. Igual que ese, tenemos otros 45 esquemas que han venido funcionando y nos ha permitido también validar los conceptos que ya en la resolución tenemos, por cuanto ya muchos están teniendo resultados y resultados alentadores. Por otro lado, otro de los principios es estimular otras actividades que generan divisas y que las captan desde el exterior. Por ejemplo, hay comercios que se realizan que no es exportación, pues se lo venden a otra persona, pero le pagan desde el exterior a través de una pasarela de pago. Y ese ingreso de divisa es lícito. El comercio electrónico desde el pago al exterior. Pago desde el exterior es una entrada de divisa al país y todas esas cosas tenemos que estimularlas. Y también se conjugan las necesidades de fondos que pueda tener la economía, cualquier actor, con las fuentes disponibles. Es decir, dónde están las divisas, quién es el que las va a usar, cómo las va a usar, cómo se van a retener, cómo se van a distribuir. Todo ese mecanismo son los principios que rigen esta resolución del Ministerio de Economía y Planificación. ¿Y dónde están esas divisas? ¿Cuáles son las fuentes de divisas que pueden utilizar estos actores de la economía, estatales o privados, que han sido autorizados, que estarán incluidos en esta norma? Precisamente el artículo 5, en el segundo capítulo de la norma, se definen claramente todas las fuentes lícitas, ¿no?, de divisas que tiene la economía nacional. Primero que todo, los ingresos por exportación. Usted envía una mercancía o presta un servicio al exterior y te llegan las divisas, son fuentes lícitas. Las provenientes del comercio electrónico con pagos del exterior, es casi una exportación, lo que pasa es que la mercancía no se mueve al exterior, se queda aquí adentro. Pero también la divisa entra de manera lícita, esas son fuentes de acceso. Financiamientos o prefinanciamientos externos, es decir, usted tiene un crédito de una entidad o un banco exterior, es una divisa que entra al país. Hay encadenamientos entre empresas cubanas y clientes que tienen el exterior y ese cliente prefinancia determinadas materias primas para que el producto terminado después se le exporte. Es un prefinanciamiento, también es una fuente de divisa o de acceso a las divisas. Donativos. Ahora en las provincias orientales vimos también que hay donativos no solamente en bienes materiales o en servicios incluso, sino también hay donativos dinerarios que llegan a cuentas en nuestro país. Esos son fuentes adicionales. Ingresos que también se reciben para financiar determinados proyectos de cooperación, los proyectos de colaboración, proyectos que financia el PNUD, de la Unión Europea, hay hoy varios el Fondo de Medio Ambiente, el Fondo de Medio Ambiente, todos esos fondos que vienen desde el exterior para financiar determinados proyectos que se han diseñado, son fuentes también de acceso a la divisa. Cuando se le vende por un actor de la economía a un sujeto que está operando en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, la Zona Especial de Desarrollo de Mariel paga en divisas, eso es una fuente también de acceso a divisas prevista en este artículo 5. Están también las ventas con medios de pago electrónicos nacionales o internacionales o otros medios de pago autorizados por el banco entre actores de la economía. La población tiene una tarjeta prepago y va y compra en una tienda, esa divisa es lícita. O viene un turista con una tarjeta internacional y paga un producto, un servicio, eso es una fuente también de divisa que entra al país. Las ventas a entidades comercializadoras en divisas, es decir, hay determinadas unidades, comercios que venden en divisa y el productor cuando le vende a él, a ese comercio, el comercio paga en divisa, eso es lícito, son fuentes de divisa. Las compras de divisa en el mercado cambiario, esa divisa que recibe quien va con pesos a comprar en el mercado cambiario, son fuentes lícitas. Asignaciones centralizadas, si la economía tiene dentro del proceso de planificación, hay determinadas actividades que son responsabilidades del gobierno financiar y con las divisas que capta el Estado, el gobierno, durante el funcionamiento normal de la economía, esas divisas se asignan a determinadas entidades para cubrir la compra, la importación de determinados productos, recursos, insumos, etc. Yo siempre que hablo de esto pienso rápido en el mayor volumen, ¿no? Digo, bueno, ¿cómo compramos el arroz de la canasta familiar normal? Eso es divisa que entra a la caja central, se le asigna al import para que traiga los bancos de arroz. Mientras estemos dependiendo del comercio exterior para comprar arroz, eso es una vía.
Pero bueno, hay un nivel de combustible que también se paga y es la Caja Central quien asigna determinados volúmenes a partir de las capacidades que tiene para la compra de volúmenes de combustible, pero también están materias primas para muchas de las industrias, casi todas las industrias nacionales. Y hemos dejado en la norma, siempre dejamos una ventana abierta porque pueden haber otras fuentes que se definan oportunamente por la autoridad competente y que pueden formar parte de las fuentes de divisa con las cuales los actores de la economía pueden funcionar, pueden desarrollarse y pueden hacer inversión. Es decir, que da un grado de flexibilidad también para atender el escenario económico en la misma medida en que se desarrolle. Pero hay, por supuesto, elementos que tiene la norma que me parece importante que podamos atender, es cómo se autoriza, quiénes pueden tener cuentas en divisa, cómo es la retención de esas divisas. Y les propongo hacer un breve alto en nuestra mesa redonda y regresamos para seguir conversando con nuestros invitados esta tarde. Un espacio para la información y el análisis de los más importantes temas nacionales, con la presencia de dirigentes del Estado y el gobierno, funcionarios, directivos del sector empresarial y de los servicios, especialistas y otros invitados. Abierto al diálogo con el pueblo a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajería instantánea y opiniones en la web. Seguimos en combate. Bueno, como hemos estado explicando, hoy en la mañana se dieron a conocer un decreto ley y 3 resoluciones que tienen que ver con el sistema de gestión, control y asignación de divisas en la economía nacional y que establecen importantes normas para este tema, ordenan este asunto en el país y hemos intentado en la mesa redonda poder esclarecer algunos de los temas que contiene esta norma, que es una norma que hay que leérsela realmente, sobre todo para los actores que tienen la economía cubana. Por eso quisiera insistir, ministro, en cuáles son los sujetos que esta norma atiende, es decir, quiénes pueden participar de todo este sistema de gestión, control y asignación de las divisas en el país. Bueno, hace un momento hablaba de los sujetos de la norma y decía las personas jurídicas cubanas y extranjeras. ¿Qué cosa es una persona jurídica cubana? Una MIPYME estatal, una empresa estatal, una MIPYME privada, un trabajador por cuenta propia, un proyecto de desarrollo local, una cooperativa no agropecuaria, una cooperativa agropecuaria. Todos son actores de la economía y son personas jurídicas, excepto el trabajador por cuenta propia y el campesino, que son personas naturales, pero hacen actividad económica y también son sujetos a esta norma. Cuando hablamos de personas jurídicas cubanas, estamos abarcando todo el universo empresarial que está constituido a partir de una escritura o de una resolución del Ministerio de Economía, en el caso de las estatales, etcétera. Y las personas naturales que realizan actividad económica, ¿quiénes son? Los trabajadores por cuenta propia, los campesinos, artistas, etcétera. Hay una diversidad de actores en la economía que desempeñan actividad económica y que prestan servicio y que actúan. Ese es parte del entramado empresarial de la economía. Las empresas mixtas, cualquier tipo de contrato de asociación internacional, es un actor en la economía. Empresas extranjeras que radican en Cuba, cuerpo diplomático, todo ese entramado de personas jurídicas, son personas jurídicas extranjeras o mixtas. Aquí no estamos discriminando la propiedad. Es para todas las entidades estatales, todas las entidades mixtas, todas las entidades extranjeras. Y para los actores de la economía que sean personas naturales, como los campesinos, los trabajadores por cuenta propia, etc. Los proyectos de desarrollo local. ¿Y por qué los diferenciamos? Porque eso no es una persona jurídica, es un proyecto que se desarrolla con un fin y que por lo general opera desde los gobiernos municipales, territoriales, etcétera, pero también acceden a fondos y divisas lícitas para poder desarrollar un proyecto
como puede ser también un proyecto internacional. De hecho, el Ministerio de Economía está llevando a cabo 4 proyectos internacionales que están financiados desde el presentaron exterior. durante la Feria de La Habana. Uno de ellos hicimos un lanzamiento, el proyecto NAE, en la Feria de La Habana. Hoy se estaba haciendo un lanzamiento de otro tramo de ese proyecto en Pinal del Río. Son proyectos que se financian desde el exterior, por lo tanto, entra la divisa del exterior para determinados objetivos. Y así hay muchos proyectos, varios organismos tienen proyectos en ejecución con financiamiento externo. Y hay otros tipos de proyectos de cooperación internacional, que también son actores de la economía porque compran, venden, producen o crean determinadas capacidades, facilidades o bienestar social. Hay proyectos de diferente tipo. Ahora, ministro, pudiéramos decir, hay una práctica que no es esta, pero que ha existido de ese mecanismo de asignación de divisas en el ámbito estatal, pudiéramos decir, ¿no? Siempre desde el plan de la economía se asignaban divisas a entidades estatales. Lo novedoso que veo en esta norma es la presencia también de otros actores no estatales. ¿Quién o cómo se autoriza a participar de este mecanismo a una MIPYME o a una cooperativa o a un actor de un TCP, por ejemplo, para que pueda ser parte de este mecanismo? Es correcto. Esta norma que estamos explicando hoy es la resolución 140. Ella por sí establece quiénes pueden operar en divisa, quiénes pueden abrir cuentas, pero fíjense que establece quiénes, pero establece también por qué actividades de estos actores pueden tener las cuentas, operar cuentas, etcétera. Sí. Aquí se conjugan varias cosas. Los sujetos de la norma, dijimos ya, son los actores económicos. ¿Quiénes de esos actores exportan? ¿Quiénes se encadenan en una cadena de exportación? ¿Quiénes sustituyen importaciones? Etcétera, etcétera. Está bien definido la norma quiénes son las actividades de ese grupo de actores económicos que van a tener la capacidad y tienen la posibilidad hoy ya de operar en divisa como parte de este proceso de dolarización parcial de la economía. Ahora, las divisas en cada una de las actividades, en cada uno de los sectores, también no tienen la misma posibilidad de retención. Eso Y eso es un punto que siempre hay discrepancia. Hoy incluso ustedes privilegian de alguna manera en esas exportaciones las exportaciones de productos, de bienes, y tienen una retención diferente para la exportación de servicios. En esta norma, ¿qué se establece? ¿Se mantiene eso? ¿Hay cambios como es? La exportación de bienes y servicios está en igualdad de condiciones. Son los actores y las diferentes actividades las que tienen diferentes tipos de retención. Yo les traje un ejemplo, en la norma es más explícito. Sí, hay la población puede acceder al sitio de la Gaceta Oficial, ahí bien clarita. Es una norma que está escrita en un lenguaje técnico, como es lógico, pero que cuando la lees 3 o 4 veces no tienes que ser economista para entenderlo. Entonces, por ejemplo, la inversión extranjera. Inversión extranjera, hablemos de empresas mixtas, contratos de Asociación Económica Internacional, pero también para los operadores de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, esos actores de la economía retienen el 100% de la divisa, a partir de sus propios diseños de constitución. La inversión extranjera, ¿qué cosa es? Cuando es participada entre una empresa cubana y una empresa extranjera, crean una nueva figura, esa nueva figura tiene una actividad económica que durante su funcionamiento retiene todas las divisas y que distribuyen las utilidades al final del periodo de acuerdo a la participación accionaria de las partes. Exacto. Si tuvieron 1 millón de utilidades y la composición accionaria es 50 y 50, el 50% de ese millón va a la empresa estatal, que es socio de esta empresa mixta, y la otra parte va al extranjero. Por lo tanto, ellos en su funcionamiento tienen que retener el 100% de las divisas que gestionan durante su proceso productivo o de servicio y al final del periodo distribuyen. Esa distribución después tendrá otro camino. En la Zona Especial de Desarrollo de Mariel pasa igual. Son empresas extranjeras o empresas mixtas que funcionan bajo esos mismos conceptos de constitución y retienen todas sus divisas. Ahora están las entidades que son sujetos del plan de la economía. Aquí estamos hablando de empresas estatales. A las empresas estatales tenemos 2 tipos de empresas estatales. Es decir, un grupo de empresas que son las exportadoras, que ya se les han ido diseñando de común análisis con cada una de ellas
sus esquemas de autofinanciamiento en divisas y que retienen los recursos necesarios para su reproducción simple en estos momentos. En algún momento llegaremos a que puedan retener también las divisas para su reproducción ampliada, es decir, no solamente para repetir el mismo ciclo de producción, sino que puedan invertir y crear nuevas capacidades. No es el momento todavía. Es decir, para alguien que no es economista, ministro, sería como dejarle lo que necesitan para seguir produciendo. Para seguir produciendo y seguir exportando. Exacto. Y seguir exportando también. Y lo otro va a la caja central. Y hay varias de estas empresas, para no ser absoluto, de que producen, se les deja la capacidad de divisas para producir para la exportación, para poder a tener divisas, pero una parte de sus producciones pasan al circuito de moneda nacional porque tienen un compromiso social o un compromiso con la economía, con otros actores que no exportan. Claro. Es decir, aquí está, en esos análisis de esos esquemas, se lleva a ese nivel de detalle de común acuerdo del Ministerio de Economía con la entidad objeto del esquema. Hay otros sujetos del plan de la economía que son exportadores y requieren muy poquitico para su reproducción funcional, para decirlo de alguna manera. Eso no se le hace un esquema, pero en la propia emisión del plan, ellos tienen bien definido de estas divisas que usted obtiene, va a retener para su ciclo productivo este nivel y el resto lo aporta a la Caja Central. Es decir, es el compromiso social de una empresa estatal que contribuye con la Caja Central, que es la que invierte en beneficio del resto de los actores de la economía y de la población. Es decir, de esos % que no se retienen por los exportadores, es que se nutre la Caja Central para financiar la canasta familiar normada, el combustible que se requiere para la generación eléctrica que se cobra en pesos después, la reparación de escuelas, los parques, calles, círculo infantil, etcétera, etcétera. Toda la dimensión social que desde el triunfo de la revolución se ha ido creando y es creciente y demanda de recursos, no solamente en moneda nacional del presupuesto del Estado, sino también de un nivel de divisas para insumos que se requieren para su inversión. Las formas de gestión no estatal, en general, mayoritariamente retienen el 80% de los ingresos que obtienen en divisas por sus exportaciones o por sus encadenamientos. ¿Por qué el 80%? Porque también las formas de gestión estatal reciben del Estado, del gobierno cubano, beneficios en pesos, ya sean a partir del subsidio, la electricidad que pagan, la pagan en pesos, pero se requiere esa electricidad de divisa, las calles por donde pasamos, la iluminación pública, el círculo infantil y la escuela de sus hijos, etcétera. Aquí todo el mundo aporta un poquitico, porque en el socialismo la redistribución de la riqueza se hace a través del presupuesto y de la Caja Central. Entonces todos aportamos un pedacito, ese es el compromiso social. Y este % no lo inventamos. Este % es la experiencia de funcionamiento durante un tiempo, con resultados y las formas de gestión estatal, ese fue el % de acuerdo. Y siempre tienen sus márgenes de utilidades en pesos cubanos, como toda la economía. También tenemos que aclarar que todos los recursos que se reciben de créditos del exterior para cualquiera de las formas de gestión estatal, los prefinanciamientos, los donativos, los aportes a determinadas sociedades, aportes dinerarios o aportes, esos el actor económico, todos los retienen al 100%. Es decir, si un actor económico no estatal vende o exporta $10, por esos $10 va a retener 8. Y 2 los va a vender a través del mercado cambiario y el Banco Central le va a acreditar el contravalor en pesos, de acuerdo a la tasa de cambio en que funcione ese actor económico. Las exportadoras estatales mayoritariamente están en una tasa de 24 pesos. Por lo tanto, cuando un actor estatal exporta 10 y retiene 5, vamos a poner que retiene el 50%, el otro 50%, el Banco Central dice estos 5 multiplicados por 24 y le acredita los pesos. Con lo cual el actor recibe el 100% del fruto de su exportación, pero una parte en divisa y otra parte en pesos. El actor económico no estatal igual, retiene el 80% de su exportación y el otro 20% es el que vende al mercado cambiario, no a 24, porque no es del segmento 24, es a una tasa que es diferente a la del sector estatal. Y ahí vendría la pregunta si es a 120 o a qué tasa. Entonces, antes que tú me la hagas, yo creo que el pueblo necesita saber que también estamos trabajando en esa dirección. Porque,
como ha explicado el primer ministro en otros eventos, se está trabajando en un relanzamiento del mercado cambiario que tiene en cuenta todas las peculiaridades y los problemas que tiene la economía, distorsiones que tiene la economía como parte del programa de gobierno. Y que bueno, esto da algunos elementos que va a tener, por supuesto. Esta resolución ya da señales, claro, ¿no? Pero le tenemos que transmitir tranquilidad a nuestros actores económicos que están comprometidos con el desarrollo, igual que la empresa estatal, y que tengan seguridad que no los vamos a dejar atrasados tampoco. Ahora, eso por ahí. Ahora, ministro, esa capacidad de ellos de entonces participar en ese proceso de gestión de las divisas, a la vez también control y asignación de las divisas, significa que en primer lugar esos actores, que una parte de ellos hoy no tienen cuentas en divisas, tendrán que crear cuentas en divisas. ¿Cómo es ese proceso? ¿Quiénes podrán tener esas cuentas en divisas? Bueno, precisamente las otras normas dictadas por el Banco Central son las que regulan cómo hacer ese proceso. Aquí se define quiénes, la propia resolución, volvemos otra vez, los actores de la economía que exportan, se encadenan o tienen relación con la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, y si un actor económico está comprendido de esto, ya de por sí estamos facultando lo que habla de divisa, tiene que dirigirse al banco y solicitar la apertura de cuenta. El banco, como es lógico y dentro de los procedimientos bancarios está establecido, va a instruirlos. Ellos tienen que informarle al banco quiénes son sus proveedores, quiénes son sus clientes, cuál es su actividad, y el banco dentro de sus normas tiene establecido cómo abrir la cuenta y cómo operar esas cuentas. Esas son normas establecidas por el Banco Central de Cuba para todos los actores de la economía. No es para unos y para otros, es para todos. El diseño tiene en cuenta también las reglas del manejo de la circulación monetaria, el control bancario sobre los recursos que pasan a través de las operaciones, las transacciones de cobros y pagos, en un marco de legalidad, en un marco de transparencia y en un marco que hemos diseñado que es para facilitar las transacciones. Hoy hay actores económicos que pasan mucho trabajo para pagar por su suministro. Entonces buscan mecanismos, inventos y caen en la ilegalidad. Y lo que estamos es precisamente viabilizando que esos procesos sean un proceso natural, económico. Y tenemos que seguir avanzando en esa dirección, porque no todos los aspectos se resuelven con una norma. Hay otros procesos que venimos trabajando también de conjunto entre varios organismos y con la dirección del partido, el gobierno, etcétera, para no cometer errores, y que tienen muchos riesgos, pero riesgos que también sabemos cómo controlarlos, y estamos algunos ya más próximos, otros requerirán de un tiempito más, pero el objetivo es ese, que las relaciones monetario-mercantiles entre todos los actores, incluso con el exterior, sean transparentes, sin trabas y sin tanta pedidera de permiso. Sí. Eso constantemente, la primera pregunta que me hicieron hoy por la mañana, compañeros que vieron la norma temprano, me dijeron, bueno, ¿y cómo le pido permiso al Ministerio de Economía para operar una cuenta? Y la propia norma te autoriza. ¿Qué está diciendo? Tan fácil. Eso no se lo creía, ¿no? Pero es parte del proceso. Tenemos que eliminar trabas, tenemos que allanar ese camino para que los actores económicos jueguen en un juego económico que sea más fácil proyectarse, crecer, encadenarse, tener relaciones, como yo digo, se encadenan para atrás, pero tienen que encadenarse para adelante, tienen que buscarse también nuevos mercados, tienen que competir con el mundo si quieren exportar, y todo eso lleva relaciones de costo, precio, lugares, capacidades de producción, pero requiere mucha disciplina, porque los tiempos aquí son importantes. Usted decía elementos que me parecen clave. Por un lado decía lo que significa el control de la divisa para el país, lo que significa la transparencia para los actores económicos y para la economía del país, y lo que significa sobre todo impulsar esa capacidad exportadora de la nación, que es clave y es un elemento principal hoy en lo que nosotros necesitamos para la economía cubana. Y hay elementos que, como decía el ministro de Economía y Planificación, tienen que ver con la operatoria ya de esas cuentas en divisas y que están reflejadas en las resoluciones que el Banco Central de Cuba ha emitido en el día de hoy. Sobre eso hablaremos ahora en nuestra mesa redonda. Hacemos nuevamente un alto y regresamos con ustedes.
al alcance de un clic o en la pantalla de tu móvil. Las noticias de Cuba y el mundo. El análisis a profundidad de los acontecimientos. La imagen y los sonidos de cada día. Los comentarios de nuestros lectores. Cuba Debate. Una mirada desde Cuba en el espacio público digital. www.cubadebate.co. Bueno, como señalamos en nuestra introducción, hoy junto con el decreto ley aprobado por el Consejo de Estado y la resolución 140 del Ministerio de Economía y Planificación, se dio a conocer la resolución 125 del Banco Central de Cuba sobre las normas para la operatoria de cuentas bancarias denominadas en divisas. Y sobre esa resolución en particular quisiera hablar ahora con la ministra presidente del Banco Central de Cuba. Juana Lilia, ¿qué operatoria pueden tener esas cuentas en divisas que van a abrir estas entidades que ya van a estar en este esquema de gestión, control y uso de la divisa en el país? Desde esas cuentas en divisa, ¿qué pueden ingresar y qué pueden pagar los actores que sean autorizados ahí, o que de hecho la resolución autoriza ahí? Sí. Bueno, como bien, buenas tardes, Randy, y buenas tardes a todos los televidentes y radioyentes. Como bien se explicaba, tenemos que reiterar que todas estas normas jurídicas tienen el propósito de propiciar y facilitar el proceso de ingresos en divisas al país. Y como tal, bueno, estas normas, por supuesto, respaldan ese gran propósito, ¿no? El hecho es que de lo que se está hablando es de que se requiere un sistema de gestión, control y asignación de las divisas que haga más eficiente este proceso de generación de las divisas y, por supuesto, sobre todo dar mayores facilidades a aquellos actores económicos que exporten, que permitan la sustitución de importaciones y, por lo tanto, hay que facilitar todos los mecanismos para que esto pueda ser posible. La norma que se ha publicado hoy en la Gaceta Oficial, la resolución 125 del Banco Central de Cuba, pues establece la operatoria de estas cuentas bancarias que tendrán que tener estos actores económicos a los que se les autorice operar en divisas a partir de lo que se ha explicado por el ministro de Economía. Entre esta operatoria, bueno, como bien él explicaba, estos actores económicos que cumplan con todos estos requisitos, pues deben presentarse en los bancos para, fundamentar cuáles son sus actividades y en este sentido los bancos, a partir del análisis correspondiente y de la debida diligencia, pues abre esas cuentas, y estas cuentas también debemos decir que llevan todas licencia del Banco Central de Cuba. Es un proceso que ocurre hacia el interior del sistema. Los clientes van a los bancos una vez que revisan toda la documentación y se comprueba la actividad que se desea ejecutar, pues internamente el Banco Comercial se comunica con el Banco Central de Cuba y es este el que emite la licencia para esas cuentas. Esto facilita, por supuesto, los trámites, ¿no?, a los clientes. Ahora, estas cuentas bancarias en divisas, por supuesto, pueden registrar un grupo de ingresos que están en correspondencia con las actividades para las cuales se autorizan. Digamos, ingresos por concepto de exportaciones, por concepto de comercio electrónico con pagos desde el exterior, financiamientos recibidos desde el exterior o prefinanciamientos para las actividades que estos desarrollen, aportes al capital social, en los casos de sociedades mercantiles o entidades mixtas, aportaciones al Fondo Común de los contratos de Asociación Económica Internacional por inversionistas extranjeros y dividendos de las partes, donativos recibidos del exterior, ingresos externos con destino a proyectos de cooperación internacional, ventas de bienes y servicios a los usuarios y concesionarios de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, en aquellos casos de
estos actores económicos que estén autorizados a vender a la zona especial de desarrollo del Mariel, ventas cuyos pagos se realicen mediante tarjetas internacionales aceptadas por los bancos cubanos, tarjetas emitidas por bancos cubanos y otros medios de pago autorizados, así como venta de bienes y servicios en divisas de diversa índole, compra de divisas a través del mercado cambiario, que como se ha explicado es otro de los procesos aparejados a este, que bueno, por supuesto en lo que se trabaja. Asignaciones centralizadas por el Ministerio de Economía y Planificación en los casos de que existan determinados exportadores que no puedan generar la totalidad de sus divisas para poder ejecutar determinadas actividades y que el Ministerio de Economía entonces deba pues asignar una parte para que puedan completar su ciclo productivo. Cualquier otro ingreso lícito que se defina por la autoridad competente o mediante disposiciones normativas. Ahora, ¿y ese dinero en qué pueden utilizarlo? Este dinero, de forma general, se puede utilizar, bueno, para pagos al exterior, tanto por la compra de insumos, materias primas, pagos de deudas que deban ejecutar estos actores económicos, pagos por la compra de bienes y servicios que ejecuten a la zona de desarrollo Mariel en los casos en que adquieran bienes o servicios de esta zona, pagos a otras cuentas en divisas, en los casos en que se trate de interacción entre actores económicos que estén, por supuesto, autorizados a operar en estas divisas, pagos en plaza a clientes extranjeros y a entidades autorizadas a realizar comercio mayorista y minorista, en los casos en que también se adquieran mercancías de estos actores, pagos de obligaciones contraídas en divisas, ventas de divisas en el mercado cambiario. Así que se habla de compra y de venta. Y de venta, exactamente. Y pagos a las cuentas de los actores económicos no estatales autorizados a comercializar en divisas en los casos en que también, bueno, exista esta relación. Transferencias de personas jurídicas a personas naturales en los casos en que existan determinadas relaciones entre estos por concepto de pagos autorizados de remuneraciones, gratificaciones, viáticos, dietas, extracciones de efectivo para anticipos, pagos a embajadas, líneas aéreas, por pagos de pasajes, trámites consulares, etcétera, que son pagos que también se pueden ejecutar. En las normas se especifica también determinada operatoria para los actores económicos no estatales. Así que el paraguas para todos los actores, exacto, pero en el caso de los no estatales tiene algunas particularidades. Especificidades, exacto. Aquí en el caso de los actores económicos no estatales, además de todo esto que hemos explicado, también se encuentran, bueno, transferencias desde las cuentas en divisas de estos actores económicos no estatales, que puede ser también por compra de divisas en el mercado cambiario. Aquí se establece también como algo particular es la comercialización mayorista de bienes y servicios en los casos autorizados por el Ministerio de Economía. Y bueno, estas son, digamos, cuestiones específicas para estos actores económicos. También se deja un espacio abierto para cualquier otro ingreso lícito que se defina por la autoridad competente o mediante disposición normativa, porque pueden existir otros casos, la vida es mucho más rica, por supuesto, que no estén considerados en esta norma y por eso se establece este acápite. En el caso de los pagos también, aquí debemos decir, bueno, que se encuentran los pagos por las importaciones que estos actores no económicos ejecutan a través de empresas importadoras autorizadas. Como bien sabemos, bueno, las operaciones de comercio exterior de las formas de gestión no estatales se realizan a través de empresas de comercio exterior y por eso en este caso se establece para esa actividad. Exactamente que estos pagos que es una diferencia con el tema del pago hacia el exterior. Exactamente. Aquí también debemos hablar de pagos al exterior o extracciones de efectivo por concepto de pasajes, alojamientos a los que también están autorizados, pagos en plaza por la compra de bienes o servicios en divisas o en pesos cubanos, aplicando el tipo de cambio vigente en cada momento.
Ahora, esta norma que en general es una, podríamos decir, un complemento en la actividad bancaria de la resolución 140 del Ministerio de Economía y Planificación, tiene una particularidad, Sí. que es que también se dirige, establece especificaciones para aquellas cuentas bancarias de personas naturales que están asociadas a tarjeta magnética, lo que en algún momento se llamó cuenta 25, como se le decía, ¿no? Producto 25. Producto 25. Sí. Para esos casos, que también era una preocupación y tiene que ver también con la dinámica de nuestra economía, ¿qué establece esta resolución, ministro? Bueno, sí, como bien expresas, también son sujetos de esta norma del Banco Central las personas naturales que cuentan con cuentas asociadas a tarjetas magnéticas, y estas cuentas pues pueden recibir transferencias del exterior, transferencias bancarias desde cuentas en divisas de personas naturales que tienen también sus cuentas en bancos cubanos, pueden recibir depósitos en efectivo en las divisas aceptadas por el Banco Central de Cuba, cheques emitidos en divisas y otros instrumentos de pago reconocidos por el Banco Central de Cuba, transferencias desde cuentas de actores económicos no estatales, en determinados casos que también ocurre, transferencias desde cuentas en divisas de personas jurídicas por concepto de pagos autorizados por autoridad competente según corresponde. Ya hablamos de, por ejemplo, el pago de gratificaciones, remuneraciones que se efectúan a favor de estas cuentas, y también transferencias desde las cuentas en divisas de formas asociativas, compra de divisas en el mercado cambiario una vez que éste exista. Son en definitiva los ingresos que estas cuentas pueden recibir. ¿Y qué ingresos pueden tener? Y estas cuentas pueden ejecutar pagos por concepto de transferencias a otras cuentas bancarias en divisas de personas naturales en bancos cubanos, pagos por la compra de bienes o servicios en divisas en pesos cubanos, aplicando la tasa de cambio vigente, extracciones de efectivo en divisas según la disponibilidad y política comercial de los bancos. En este caso, bueno, los bancos se encuentran en estos momentos realizando realmente determinados procedimientos para facilitar que estos pagos tengan lugar, por supuesto, en función de las disponibilidades que en cada caso existan. Extracciones de efectivo en moneda nacional al tipo de cambio oficial que corresponda, y ventas en divisas en el mercado cambiario también en el momento en que éste exista. ¿Qué cualidad nueva le da esto a ese tipo de cuenta que tienen las personas naturales? Realmente estas cuentas del producto 25, y como popularmente las personas le llaman cuentas en MLC, han sido blanco de realmente muchos comentarios, y nosotros reiteramos que existe todo un esfuerzo, voluntad, y además que tendremos la seguridad de que en algún momento estas cuentas puedan recuperar la funcionalidad que siempre tuvieron, y para eso se trabaja, de manera que las cuentas en MLC, como popularmente las personas dicen, se mantienen y recuperarán gradualmente toda su funcionalidad. Creo que eso es un concepto importante, trabajar por la recuperación gradual de la funcionalidad de esas cuentas en MLC, que fue una voluntad expresada ya hace unos meses y ratificada con esta resolución. Ahora, hoy también se da a conocer la resolución 126 del Banco Central, que establece las normas para la asignación de capacidad de acceso a la divisa. Le pregunto al ministro de Economía, ¿qué cosa es la asignación de capacidad de acceso a la divisa? ¿Cómo entender eso? Bueno, a ver, hay entidades en la economía que no exportan, que no tienen una actividad económica que les propicie un acceso lícito a una divisa, son parte del plan de la economía, pero tienen funciones dentro de la economía de importar determinados recursos para otros actores o para la población. Yo ponía ahorita el ejemplo del arroz. Alimport es una empresa importadora-exportadora, pero que no crea valor, ella lo que da es un servicio, y es Alimport, como parte del plan de la economía, que en el plan se reconoce que hay que asignarle divisa para que traiga productos alimenticios hacia la canasta básica. Bueno, Alimport también presta servicio a otras entidades y tiene otro tipo de encadenamiento, pero
En este caso, la asignación de capacidad es a aquellas entidades que dentro del plan de la economía está previsto que la Caja Central asigne divisas. En vez de utilizar divisas líquidas, abrir cuentas, las cuentas llevan un operatorio, un manejo, lo que se ha decidido es darle más velocidad al dinero, con lo cual la divisa que tiene la Caja Central se mantiene en esta cuenta hasta que se ejecute el pago que ordene al importe. Entonces, es un mecanismo de funcionamiento interno, bancario, el banco tiene todos los mecanismos para cuando el Ministerio de Economía asigna una capacidad a alguien, el Banco Central, a través de su banco comercial, reconoce esa empresa que va a hacer la importación, paga los pesos del contravalor de esa divisa y ejecuta el pago automáticamente. No pasa por ninguna cuenta operativa que después se pueda sacar un dinerito para pagar una dieta o para pagar otro servicio. No. Esa asignación es para ese objetivo, para esos volúmenes, y el Banco Central controla que no se desvíe y además se haga rápido. Quiere decir que... ¿Por qué se hace rápido? Porque ya tuvimos experiencias anteriores donde asignaciones centrales se dormían y entonces esa asignación no se utilizaba. Y si tenemos tanta urgencia y tanta necesidad de liquidez, hemos decidido dos aspectos que cambian con relación a experiencias anteriores. Primero, que esas asignaciones no son transferibles. O sea, no se pueden transferir a otro actor de la economía. ¿No? Ni a otra actividad. Lo va a usar para ese objetivo únicamente. Y lo otro, que tiene una caducidad. Es decir, si a los 30 días no se ha ejecutado ese pago, esa asignación se cancela a ese sector de la economía y se reasigna por el Ministerio de Economía a otra necesidad. Son especificidades que están claras. Ahora, ahorita la ministra Presidente decía, hay esquemas de autofinanciamiento en divisas, y creo que es bueno aclararlo, que no cubren con sus exportaciones toda la demanda de divisas, pero tienen un objeto social que cumplir. Aquí podemos poner varios ejemplos. Por ejemplo, Cupet, empresa cubana de petróleo, tiene un esquema de autofinanciamiento en divisas, porque hay ventas de divisas en divisas de combustible que él realiza, captura divisa, pero no es suficiente para suplir toda la demanda de combustible. Claro. La Caja Central asigna capacidades de divisa para solventar esa parte que no cubre su esquema. Y así hay otro, BioCuba Pharma también, es más barato producir los medicamentos en Cuba que traerlos elaborados. Sin embargo, las divisas que está generando BioCuba Pharma, producto de las exportaciones, no son suficientes para cubrir la demanda de medicamentos. Bueno, la Caja Central también asigna capacidades de divisa para cubrir ese espectro que no cubre sus exportaciones. Eso es lo que es la asignación de capacidad de divisa en la economía, que nosotros, poniéndole las siglas, usted sabe que los cubanos somos siempre minimalistas, decimos ACAT. Entonces ya hay algunos compañeros que ni siquiera le dicen asignación de acceso a la divisa, dicen ACAT. Bueno, esa es parte del mecanismo, ¿no? Porque al final eso está en el propio asignación de la divisa. Claro. Es decir, cuando sale la asignación ya no está el mecanismo solo de la resolución de 125 y de dinero reales, sino que aquí está para aquellos que no tienen esa capacidad de producirla por sí mismos y que necesitan, por supuesto, para poder seguir desarrollándose estas divisas. Ahora, una vez que el Ministerio de Economía y Planificación asigna esa divisa, ministra, ¿qué pasa? ¿Cómo es la operatoria? ¿Qué pueden hacer esas entidades con el dinero que el Banco Central le asigna? Una vez que esas asignaciones han sido establecidas, aprobadas por el Ministerio de Economía, esos sujetos de la economía, que son sujetos del plan de la economía, pues pueden realizar transferencias al exterior, pagos de sus deudas, pagos a otros actores económicos que han estado establecidos en el país, autorizados a operar en divisas. Son sujetos económicos a los que se le autorizan estas capacidades de liquidez, ACAT, como decía el ministro, realmente como parte de su operatoria, y de lo que se está hablando es de una autorización que estos sujetos pues reciben para comprar
divisas, o sea, ellas tienen que tener pesos cubanos, esos sujetos tienen que tener pesos cubanos suficientes para poder comprar estas divisas que se les ha asignado. Es decir, aunque se le asigna la divisa, tienen que comprar esa divisa. Exactamente, tienen que comprar esas divisas y con esas divisas entonces pueden ejecutar todos los pagos que están establecidos en esta resolución 126 del Banco Central, que como decía están referidas a pagos al exterior, pagos a usuarios y concesionarios de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, pagos en plaza a entidades autorizadas a efectuar comercio mayorista y minorista, pagos por concepto de dietas, pasajes, cambio de destino por operaciones priorizadas de interés del país y que sean aprobados, pagos a cuentas de actores económicos no estatales autorizados a comercializar en divisas, pagos a colaboradores, trabajadores en el exterior y otros conceptos que se autoricen por el Ministerio de Economía y Planificación. Ahora, escuchando todo esto, ministro, usted decía al principio de que estábamos hablando de decisiones que transparentan, que sin duda van a trabajar por incrementar las exportaciones del país y que van en consonancia con una política de dolarización o divisación parcial de la economía. Pero ampliar todo esto no puede correr el riesgo de que el camino sea ir hacia la dolarización total de la economía. Y unas decisiones como esta que, como usted decía, son técnicas, tienen mucho que ver con los actores económicos. ¿Qué beneficio tiene para la población? El primer beneficio que tiene para la población es que con este mecanismo hay una posible y viable reanimación de la economía, de la producción y la prestación de servicios. Eso es lo primero. Ahora, ¿cómo accedemos a las divisas que requiere la economía para desarrollarse? Hay que exportar, hay que encadenarse, hay que vender a la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, hay que crear un entramado financiero que permita movilizar reservas que hoy hay. Por eso es que decimos que estas normas establecen de por sí el alcance, es decir, el resto de los actores económicos que no están en estos conceptos no pueden operar en divisa. Operar en divisa es cobrar, pagar, etcétera. El resto de los actores, si requieren una divisa porque quieren viajar al exterior, tienen que ir al mercado cambiario y comprarla. Ahora, esto no elimina la posibilidad de que un actor de la economía, y voy a poner un ejemplo que siempre en los debates usamos, vamos a poner un restaurante. El restaurante, como dicen las normas, todas las transacciones a lo interno de la economía son en pesos, por lo tanto tiene expresado sus precios en pesos. Y dice que una cerveza es 120 o 200 pesos, el precio de acuerdo a sus costos y a lo que está establecido. Vamos a poner 120 pesos. Y llega un extranjero y quiere tomarse una cerveza, pero no tiene peso. El extranjero tiene dos opciones: va al mercado cambiario y vende sus dólares y viene con los pesos y paga, o lo hacemos más rápido, decimos ese actor económico que reciba el dólar a la tasa de cambio que tiene fijado el Banco Central de Cuba y recibe ese dólar en su caja. Pero ese actor no está dentro de la dolarización parcial de la economía. Por lo tanto, no tiene cuenta en divisa. Por lo tanto, no tiene cuenta en divisa. Entonces, ese dólar lo lleva al banco y se le acredita en pesos a la tasa de cambio del segmento donde opera ese actor de la economía. Hoy, en las condiciones de hoy, el actor económico podría decir, no, pero a 120. Si el mercado ilegal de divisas está a otra tasa. Bueno, Humberto nos ha desenmascarado al toque en todos los programas de la televisión. Ya sabemos que eso es ficticio, que eso es mentira y que nos han ido conduciendo el desarrollo y los encadenamientos de los actores de la economía hacia una ilegalidad, hacia un incremento de los precios. Y todas esas cosas se atacan con estas normas. Vamos a la normalidad, vamos a estabilizarnos. Y el mercado cambiario también tendrá sus modificaciones. Para eso se está trabajando aceleradamente, porque estas normas empatan con el mercado cambiario, de forma tal que no se desestimule la disciplina, que no se desestimule las capacidades de producir más, que no se desestimule la prestación de servicios a cualquier cliente y en cualquier moneda. Pero el actor económico tiene que también cumplir las normas y cumplir con disciplina como actor económico de esta sociedad, que si él no está autorizado a operar en divisa, la divisa que recibe tiene que depositarla en su cuenta fiscal, por la cual está obligada a aportar al presupuesto del Estado para que esas riquezas también se redirijan en toda
la transparencia y el resto de la población. Aquí estamos ante una norma que sobre todo defiende la soberanía nacional, es una decisión soberana de la revolución y del gobierno. Segundo, está enfocada a resolver problemas económicos y de relaciones entre los diferentes actores económicos. Tercero, disciplina, porque realmente hay algunas indisciplinas que observamos. Hay problemas con la declaración al fisco, hay problemas con los precios y todas estas cosas van llevando a que tenemos que disciplinar a todos los actores porque todos somos responsables del desarrollo de la economía, que ese desarrollo sea armónico, sustentable por sí mismo, porque nadie va a venir a resolver nuestros problemas y tenemos que hacerlo de conjunto entre todos los actores de la economía. Entonces, esto nos permite, en las condiciones actuales, encadenar actores sin transferirse costos y pérdidas, ordenar el acceso a las divisas para que se pueda redistribuir hacia toda la población, para que llegue el resultado hacia toda la población, y siempre hay elementos que dejamos abiertos en varios de los acápites porque pueden haber elementos de acceso diferentes al que hemos diseñado y bueno, la autoridad competente lo aprobará. ¿Y los servicios fundamentales a la población siguen siendo en pesos cubanos? Siguen siendo en pesos cubanos y la voluntad a futuro es en algún momento también desdolarizar totalmente la economía. Para las cuentas bancarias, para las cuentas en divisas, para las cuentas en MLC, ¿qué importancia tiene estas decisiones, ministro? Bueno, yo diría, como se ha reiterado, ¿no? Que todas estas normas van orientadas a estimular los ingresos en divisas al país, que es nuestro principal problema hoy. En la medida en que se logren incrementar esos ingresos en divisas, resolveremos más rápidamente los desequilibrios monetarios existentes. Por lo tanto, se mantiene este objetivo estratégico de que el peso cubano sea el centro del sistema financiero del país. Bueno, eso es parte de las decisiones que en el ámbito económico se han venido adoptando en los últimos tiempos. Hoy, decisiones importantes que van encaminadas a todo el sector empresarial del país, a los actores de la economía cubana en su conjunto y que tienen como objetivo la transparencia, la claridad en la gestión, el uso de las divisas en nuestro país, la asignación de esas divisas y sobre todo también en potenciar esa capacidad exportadora que necesita el país para su economía. Yo le agradezco muchísimo a Juana Lilia y a Joaquín habernos podido explicar esta tarde en detalle estas normas. Están disponibles en la Gaceta Oficial, están en nuestros medios de comunicación también para que usted las pueda descargar y tener elementos sobre estas normas que, como decíamos, parecen destinadas solo a los actores de la economía, pero su efecto sin duda está en la realidad cotidiana de cada uno de nosotros los cubanos. Nos despedimos como siempre en nuestras mesas redondas con el siglo de Fidel. Hoy recordando que el 11 de diciembre de 1995 Fidel visitaba la histórica área del complejo de túneles de Cu Chi en la ciudad de Ho Chi Minh y un central azucarero en Vietnam. Con estas imágenes nos despedimos. Buenas noches. En la mañana del lunes 11 de diciembre, la delegación cubana visita el área histórica del complejo de túneles de Cu Chi, construidos y utilizados durante la Guerra de Liberación por los combatientes revolucionarios de Vietnam del Sur, que sirvió de importante base de operaciones en una zona de fuerte concentración de tropas enemigas.